bastante parecida a la clase de la semana pasada. Sigue teniendo por objetivo que empecemos a pensar los programas, que hagamos el circuito completo, como lo fuimos haciendo la semana pasada, en cuanto a técnicas para llevar este proceso y no saltearme pasos y poder llegar a buen puerto. Pero el tema que yo he traído a la clase de hoy está un poco alineado con el tema del desafío 1. ¿Sí? Bruno y Nacho, por favor, bajen la mano, porque si no, yo miro para allá y veo manos y ahí me desconcentro un poco. Y Dima, está bien, bájate la mano, por favor. Bien. Entonces, lo que les decía es, vamos a trabajar con un tema que les va a servir para el desafío en sí. Después, al final, nos vamos a meter al desafío, vamos a revisar un poquito cuál es el enunciado del desafío. Pero lo primero que yo quiero es que volvamos a ponernos, a sentarnos en esta silla de, no se olviden que no tiene sentido copiar código, no se olviden que no tiene sentido copiar el diagrama que yo hago. Me olvidaba de eso, en los avisos parroquiales me olvidaba. Pudieron encontrar todo el material que subí la semana pasada, ya estamos acomodados para encontrar los materiales, acuérdense que los subo el jueves después de la clase del 1K6. ¿Pudieron encontrar todo? ¿Sí? Buenísimo. Bárbaro, entonces, estamos en línea. Bien, fíjense que yo acá nuevamente he planteado un problema o una necesidad, ¿sí? Y vamos a hacer nuevamente todo el proceso, ¿sí? Para trabajar este problema y para llegar a la solución. Solo que bueno, el problema de hoy va a ser un poquito más complejo que el de la semana pasada y no va a estar tan automático en la investigación la solución, no va a estar tan clara ahí, nos vamos a tener que poner a trabajar un poquito. Entonces, dice, se necesita un programa que permita sumar dos ángulos en términos de grados, minutos y segundos e informe el resultado también mostrando grados, minutos y segundos. ¿Sí? Entonces, bien, si nosotros pensamos que este es nuestro problema, ¿sí? ¿Cuál era el primer paso para, o qué era lo primero que hacíamos en base a ese problema? ¿Alguien? Una investigación sobre el problema. Bien. ¿Y cuál era el resultado de esa investigación? A veces es más importante acordarse cuál era el resultado que acordarse el hecho en sí. ¿Qué ¿Qué es teníamos lo que queremos hacer? Claro. entender el problema? Bien, es correcto. Entenderlo y poder plantearlo sería. Poder plantear el problema y decir, bueno, a ver, tengo que sumar ángulos, bueno, a ver, ya sé que tengo que sumar ángulos, bueno, ¿qué tengo que hacer para poder sumar ángulos? Y ahí empezar a Bien, plantear. correcto. Pero eso También, está claro, pero queda en la cabeza, en la idea de cada uno. No es un entregable. Hola, Valen, ¿cómo estás? Buenos días. Ahí Jorge tiene el host, así que ya te hace cojo seguramente. ¿Se entiende cuando yo digo entregable? Entregable es una palabra que usamos mucho en desarrollo de software, porque como nosotros no trabajamos haciendo palas. Cuando uno dice, estoy haciendo una pala para un cliente, y bueno, ¿qué le voy a entregar? La pala. No hay mucha pregunta. Pero cuando trabajamos en términos de intangibles, ¿sí? Porque lo que nuestro producto, nuestro trabajo, terminan siendo documentos, terminan siendo, de última los documentos se pueden imprimir, pero termina siendo material, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de entregable, hablamos de algo que al menos sea palpable, que lo pueda mandar por mail, que tenga un sentido, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una idea, esa idea no es un entregable. El entregable tiene que estar escrito de alguna manera. Entonces, esta es mi pregunta. En términos de la investigación, ¿cuál era mi entregable? ¿Qué resultaba de esa investigación? ¿Alguien? puede ser encontrar las entradas del proceso y la salida de lo que sería el problema. No, eso es la solución. O sea, eso es el resultado de mi solución. El problema en realidad lo que necesito como entregables son las fórmulas principales. Esencialmente, lo que me hace falta es las fórmulas principales. Acuérdense que en la clase pasada veíamos el problema del aire acondicionado,
¿sí? ¿Y cuál fue mi entregable o mi resultado de la investigación? Saber que existía esa K, que esa K valía 40 y que esa K multiplicada por el volumen me daba lo que yo necesitaba. Eso era. Yo no vi todavía si iba a pedir el alto, el ancho, el largo, cómo iba a calcular el volumen, todo eso yo no lo había visto todavía. Pero sí yo sabía que tenía una constante, que esa constante surgía del conocimiento previo de un montón de gente, ¿sí? Y que esa suerte de investigación produjo un conocimiento mío del problema y yo lo pude plasmar en estos datos, en que había una constante K que era igual a 40 y que esa constante K igual a 40 tenía que resolverse, por decirlo de alguna manera, multiplicando por el volumen para obtener la cantidad de frigorías. Entonces, ahora estamos en un problema que es distinto, ¿sí? Que es sumar ángulos. Entonces, si yo, obviamente que yo, como ya lo hice la clase pasada, yo ya adelanté esto de ir a buscar un poquito de investigación, ¿sí? Y adelanté esto de trabajar el problema para que lo tengamos un poco visible y podamos trabajar sobre esto y no tengamos que partir de cero, ¿sí? También les conté la clase pasada y lo vuelvo a repetir hoy, y durante estas primeras clases por ahí soy un poco repetitivo con algunas cosas, que en los enunciados de los ejercicios, ¿sí? Yo voy a encontrar la mayoría de las cuestiones de investigación directamente en el enunciado. Y que yo en estos problemas que estoy planteando a este nivel, a propósito los estoy poniendo no como un enunciado de un ejercicio de AED. Esto, así como está planteado acá, no podría ser un enunciado de un ejercicio de AED, porque yo les tendría que dar más datos para que esto se vuelva un enunciado de un ejercicio de AED. Yo lo planteo así a propósito para que tengamos que llevar a cabo esa etapa de investigación de problemas, ¿sí? Para que sea una necesidad llevar a cabo esta etapa de investigación de problemas. Ahí después, fíjate, Agustín, es buenísimo el aporte, pero fíjate que es algo que nos vamos a preocupar cuando lleguemos a la parte de código, ¿sí? Entonces, fíjense cómo esto que se le ocurrió a Agustín, que es totalmente natural que se les ocurra, lo tenemos que empezar a acomodar en este proceso en el lugar que corresponde, ¿sí? Ya vamos a llegar a esa parte, Agustín, cuando vayamos a la parte de código. Pero fíjense que entonces llegamos a la conclusión de que nuestra investigación de este problema tendría que resultar en que la suma de ángulos se produce obligatoriamente de manera separada en cuanto a segundos, minutos y grados, ¿sí? Y que además es una suma sexagesimal y no decimal, ¿sí? Acá hay un poco una demostración. ¿Cuál es la diferencia entre una suma sexagesimal y una suma decimal? ¿Alguien? ¿Rápido? Que cuando llega a 60 tiene que volver a empezar. Exactamente. ¿Sí? Que yo no puedo tener 60 segundos. Los segundos van de 0 a 59. ¿Sí? De la misma manera, los minutos van de 0 a 59 y los grados es el número entero que no tiene límite. Entonces, ese cambio, ¿sí? Fíjense cómo es un tema que ni siquiera todavía estoy pensando cómo voy a enfrentar una solución de esto. Yo acá estoy armando una solución del problema, pero fíjense que este esquema de solución en donde sumo de a uno, paso uno para el otro lado, la clásica suma 36 más 30 da 66, entonces quedan 6 segundos y me quedo con un minuto más, y después ese minuto más se transforma en un grado más acá, y, o sea, eso no lo voy a poder plantear a nivel de algoritmo. A ver, sí podría más adelante, pero de todas maneras con las herramientas que hoy tenemos podemos enfrentar este problema de otra forma. O sea que cuando vayamos a la solución, ahora, en el paso siguiente, vamos a tener que ver de qué manera realmente planteamos una solución con las herramientas que hoy tenemos que podamos llevar después a un algoritmo, ¿sí? Y ese va a ser nuestro desafío. Entonces, investigación de problemas, ya la hicimos. Entendemos que tenemos que hacer una suma sexagesimal por separado de los segundos, los minutos y los grados, ¿sí? De esa solución, esa investigación que acabamos de hacer, ¿va a ir a parar a la solución? No sé. Probablemente no, ahora vamos a charlar un poquito. Si nos volvemos acá al circuito y decimos cuál será la salida de esto, de la investigación,
¿sí? Y tenemos sumas sexagesimales. Esta me parece que es una C. ¿Sí? Sumas sexagesimales, ¿sí? De segundos, minutos y grados por separado, ¿sí? Por documentar de alguna manera lo que acabamos de investigar, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, profe, pero eso hay que anotarlo. No, realmente no hay que anotarlo. ¿Por qué yo lo anoto acá? Porque quiero que cuando ustedes vuelvan a ver la pizarra, se acuerden de lo que estuvimos charlando, ¿sí? Nada más. Y por dejar de alguna manera sentado que esa investigación tiene que transformarse en algún tipo de documentación de lo que yo investigué. Porque si lo que yo investigué solo queda en ideas, si yo continúo con el proceso en ese mismo momento, todos felices. Ahora, si yo hice la investigación, esa investigación queda solo en ideas, no me capturé un pedazo de pantalla, no dibujé un pizarrón y le saqué una foto, no hice nada, después tengo que volver a empezar. ¿Sí? Eso es un poco lo que quiero marcar aquí. Entonces, de ahí vamos a saltar al siguiente paso, ¿sí? Que es la solución. Y acá sí, ahora vamos a tener que empezar a pensar no, ¿por qué? Estoy terrible hoy. ¿Sí? Y acá sí vamos a tener que empezar a pensar en cómo hacemos para solucionar esto. ¿Sí? ¿Cómo resolvemos esto? ¿Y cuál era nuestro proceso para encontrar esta solución? ¿Qué les parece? ¿Cómo hacíamos? Acá sí tenemos que Hay que empezar tener a pensar en términos de datos. proceso y resultado, ¿no? Exactamente, datos, proceso y resultados. ¿Y cómo había dicho yo que era una buena manera de arrancar a plantear esto cuando estamos Poner los empezando? resultados. Por los Poner un resultados. encierro. Bien. ¿Cuál es el resultado esperado? ¿De dónde sacábamos eso? Eso lo sacamos de acá. Acá siempre lo que va a quedar, o sea, lo que con toda certeza va a quedar absolutamente claro en el enunciado es cuál es el resultado. ¿Qué es lo que se espera de esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que se espera de esto? ¿Qué les parece? Sumar dos ángulos. Pero En términos de sumar dos grado. ángulos es lo que se hacemos con espera el resultado. ¿Qué se espera que esto devuelva? un ángulo en Grados, minutos y segundo, segundos. minuto y grado. Bien, perfecto. Entonces, el resultado final de esto van a ser los grados, minutos y segundos de, y voy a anotar ahí, no me acuerdo quién lo dijo, creo que Mateo, de el ángulo suma. Pero si bien el ángulo suma es un ángulo, ese ángulo va a estar expresado en términos de grados, minutos y segundos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Se entiende así puesto? ¿Queda claro esto? Sí, profe. ¿Sí? Bien, entonces, la pregunta es, ¿cómo obtenemos esos grados, minutos y segundos? Y la diferencia con lo que hicimos en la clase pasada es que no está tan fácil ahora. No es tan claro como la clase pasada. La clase pasada, cuando yo acá puse cantidad de frigorías, era automático. Venir de este lado y decir cantidad de frigorías era igual a volumen por K. ¿Y por qué? Porque ya lo teníamos en la solución, ya lo habíamos encontrado. En la investigación ya habíamos encontrado todas las fórmulas. En esta investigación nosotros encontramos una solución al problema. De hecho, hasta encontramos un caso del problema resuelto, ¿sí? Pero no es tan automático. Y de hecho, para poder trabajar con el esquema empírico, por decirlo de alguna manera, que hemos encontrado en esta solución, sí, y no tengo el mate, deberíamos contar con herramientas de programación que todavía no tenemos. Entonces, ¿habrá alguna forma? ¿Alguien que no haya hecho este ejercicio conmigo el año pasado, se le ocurre alguna manera de resolver esto?
¿Con el resto? Sí, pero en realidad no estamos, o sea, está correcto lo que vos decís, Mateo, pero tenemos que tratar de empezar a... Me encanta que hablen, y me encanta que, como Mateo dijo, lo primero que se le vino a la mente fue el resto y que lo digan, y síganlo diciendo, pero yo quiero tratar de educarlos a que en su mente, esa primera idea, traten de darle una segunda vuelta de proceso, ¿sí? A ver, ¿vamos a necesitar el resto? Sí, lo vamos a necesitar. Pero ¿es esa la respuesta a la pregunta que yo hacía? No. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy preguntando es cómo transformamos esta solución en otra que nos permita resolver de manera lineal el problema, ¿sí? El resto va a terminar siendo una herramienta para ese camino de solución, pero no es la respuesta a lo que yo preguntaba. ¿Tener ¿Sí? todas las Gastón, mismas decime. unidades? ¿Cómo? ¿Tener todas las mismas unidades? Ahí está la respuesta a lo que yo pensaba. Ahí está la respuesta. Yo iba a decir casi que eso, o sea, sumar todo junto y luego separarlo. Bien, es la misma, ¿sí? Sí, lo mismo. Y ahí, Gregorio, me dice calcular con seno, coseno y tangente. Gregorio, sos un capo, absoluto. Seguro se puede también por ese lado, pero no me busquen a mí en ese equipo. No me sumen a mí en ese equipo, yo no me sumo a ese equipo. ¿Sí? Seguro hay una solución por ese lado también, pero no me sumo yo ahí. ¿Sí? Yo la voy a plantear más fácil, Gregorio. Pero sí, seguramente. A ver, el objetivo acá es una función matemática, ¿sí? Que nos permita resolver el problema sin la necesidad de tomar decisiones, porque es lo que todavía no podemos hacer en programación. Si yo voy por este camino, por el camino de la suma independiente, ¿yo lo podría resolver? Sí, lo podría resolver. Pero ¿qué pasa? Cuando yo hice la primera suma de segundos, acá necesitaría decidir si el valor es 60 o más, o es menor a 60, y en base a esa decisión tendría que hacer una operación más. ¿Sí? Y ese trabajo es el que todavía no estamos en condiciones de hacer, recién lo vamos a poder hacer la semana que viene. ¿Sí? Entonces, yo quiero que resolvamos con las herramientas que tenemos. La solución con las herramientas que tenemos es lo que dijo Gastón, lo que alguien más recién aportó, ¿sí? Que no vi el cuadradito de quién habló, pero es llevarlo todo a una unidad. ¿Sí? Es correcto, eso está bien. Ahora bien, tenemos acá unidades que son... Normalmente vamos a buscar las unidades de extremo para llevarlo todo a una unidad, ¿sí? Vamos a buscar, en este caso, o los grados o los segundos. No vamos a llevar a minutos porque sería un despropósito, ¿sí? Entonces, entre los grados y los segundos, ¿cuál elegirían? Los Quiero segundos. aclarar que con los dos... Perdón, Tomás, un segundo porque quiero escuchar todos los que lo aportaron, pero quiero aclarar que con los dos se puede, ¿no? Los dos son válidos. Entonces, la pregunta mía es, ¿cuál elegirían desde el punto de vista de lograr, por ahí alguien puso, mayor exactitud o simplicidad en la operatoria? ¿Sí? ¿Qué les parece? Todos están aportando segundos. Bien, entonces voy a hacer la pregunta distinta porque los quiero obligar a pensar la otra alternativa. ¿Por qué grados no? Porque puede quedar con coma. Exacto, Tomás. Porque los grados serían un número flotante y los segundos serían un operatorio con números enteros. Y siempre me va a convenir operar con números enteros. Pero estamos todos de acuerdo con eso, ¿no? ¿Entendemos entonces por qué nos vamos a quedar con los segundos? ¿Sí o no? Sí. ¿Queda claro por qué vamos a trabajar con los segundos? Buenísimo. Entonces, fíjense que cómo mutó todo esto. Todo esto cambió terriblemente. Porque ahora, ¿sí? Yo voy a obtener el ángulo final de una cantidad total de segundos. O sea, después veré cómo llego a eso. ¿Sí? Pero el primer problema va a ser obtener este ángulo de grados, minutos y segundos de una cantidad de segundos que van a ser la suma de los dos ángulos originales. Y fíjense que vamos desde el resultado para atrás. Pero en ese desde el resultado para atrás tuvimos una primera traba que era ¿de dónde, cómo obtengo estos grados, minutos y segundos? Bueno, dijimos, para hacer la suma vamos a hacerla toda en segundos. O sea que lo que sabemos es que acá, en alguna parte, tendremos segundos totales. No voy a poner todo esto porque si no, no va a entrar nada acá.
voy a poner simplemente, vamos a hacer así, voy a poner seg tot. Esto después veremos, ¿sí? Ya volvemos sobre eso. Pero lo que sí sabemos es que ese segundos totales va a ser una materia, ¿sí? Es más, ¿se acuerdan lo que habíamos hablado de resultados parciales? Ese segundos totales lo podríamos entender como un resultado parcial. ¿Sí? Resultado parcial. ¿Sí? Entonces, a partir de acá, primer problema, ¿sí? Primer problema a solucionar, y ahora sí ya estamos en pos de solucionar problemas, ¿sí? Segundos totales, obtener a partir de los segundos totales, grados, minutos y segundos, ¿sí? ¿Cómo haremos para obtener grados, minutos y segundos a partir de segundos? ¿Qué les parece? ¿Cómo? Usando división y usando resto. Perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece que tendría que calcular primero? ¿Los grados? ¿Primero los minutos o primero los segundos? ¿Qué tengo que calcular primero? ¿Los segundos? Grados. Los grados. Los grados. ¿Sí? Alguien dijo recién los segundos. Fíjate que vos ya tenés segundos acá y se te va a hacer complicado saber cuántos segundos te van a quedar. Vas a tener que empezar siempre por el más grande. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para obtener grados, los grados completos, cada grado son 3600 segundos. Entonces, lo primero que tenés que hacer de eso es ponerle el filtro más grueso, que es obtener grados. Entonces, cuando vos obtengas la mayor cantidad de grados que puedas, a partir de ahí, solo ya no te queda ningún grado entero más. Y de ahí empezás a calcular cuántos minutos y cuántos segundos. ¿Se entendió, Mateo? ¿Sí? ¿Por qué no segundos? O no sé si Mateo dijo grados. Bueno, ¿está claro hasta aquí? Podríamos usar una línea de 3. ¿La regla de 3 será, Gabriel? ¿Una regla de 3 simple? Ah, sí, ahí está. Sí, es más o menos lo que vamos a hacer. Yo ahora lo que voy a hacer es usar el operador división entera y el operador módulo o resto. ¿Sí? Entonces, yo el valor de grados que necesito es un número entero. Entonces, ¿cómo obtengo grados? Los grados van a ser iguales a los segundos totales dividido entero 3600. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Este segundos totales dividido entero 3600, ¿sí? Ya es mi número de grados. Y ese no va a cambiar. Sí, perdón, gracias. Falta un 0. ¿Sí? Y ese no va a cambiar. ¿Sí? Entonces, ahí ya tengo los grados. Entonces ahora, bien. Si ya tengo los grados, debería estar en condiciones de pensar en cómo calculo los minutos. ¿Sí? Entonces la pregunta es, para calcular los minutos, yo debería hacer el resto. ¿Sí? Pero, ¿cómo calculo los minutos? O sea, si yo acá digo, bueno, bien, los minutos, ¿a qué son iguales? Los minutos son iguales a segundos totales módulo 3600, ¿así? ¿Esto está bien? ¿Qué les parece a ustedes? No. No. Porque en realidad ahí voy a tener minutos y segundos. ¿Sí? En realidad esto no son los minutos. Yo lo que necesito es saber, después de quitar de esa suma de segundos que tenía ya, todos los segundos que corresponden a los grados, ¿cuántos segundos me quedan? Ahí está, Juan, ahí está. Pero para no hacer eso todo junto, lo cual está bien, Juan, no lo cuestiono, está bien. Pero lo que voy a hacer, en lugar de hacer eso todo junto, voy a hacer una variable que se llame segundos restantes. ¿Sí? Entonces, segundos totales, y acá voy a plantear una nueva variable que le voy a llamar segundos sobra, le vamos a poner. Igual a, ¿sí? Segundos totales
menos, como hizo por ahí, ¿sí? Juan creo que fue, ¿sí? Profe, disculpe, no se ve bien. ¿Segundos por? ¿Acá? Sí, porque no lo veo No, no, bien. no es por. Esto quiso ser un guión de subrayado que no tendría que haber puesto. Bueno. Acá. Era un guioncito. Es simplemente segundos de sobra. Piensen así, miren. Yo tengo que esto son los segundos totales. A ver si ustedes me siguen en lo que yo estoy tratando de hacer. ¿Sí? Esto es un número total de segundos. No puedo poner el número porque después cuando hagamos una pruebita ponemos números ahí. Tenemos que calcularlos, ¿sí? Pero esto es un número total de segundos. Entonces, ustedes imaginen que yo cuando voy a quitar los grados, ¿sí? Yo me quito todo esto, corresponde a grados. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo esto son porciones completas, ¿sí? De 3.600 segundos todos juntos. Y esta porcioncita que queda acá es menor a 3.600 segundos. ¿Estamos de acuerdo con esto? Estos son los grados. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Esta parte de acá es el resto, exactamente. Para que sea el resto, es menor a 3.600. Porque si es más a 3.600, es uno más en la división entera y no forma parte del resto. ¿Se entiende esto hasta acá? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. ¿Todos? Bien, entonces, ¿Puedes repetir, ¿qué es lo que profe? yo me estoy queriendo calcular? Esto. Esto es lo que me estoy queriendo calcular. ¿Cómo calculo esto? Esto no puedo usar el resto todavía. En realidad lo que quiero es los segundos totales, que eran todo esto de acá eran los segundos totales. Ojo, paso un poquito. Todo esto de acá eran los segundos totales. Hasta ahí, esto era seg tot. Y esto de acá abajo, ¿qué es? Esto de acá son los segundos, ¿sí? Lo que yo transformé en grados, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, esto de acá son los grados por 3.600 segundos. Es un número, ¿sí? Entonces, yo lo que, para obtener el pedacito que me queda, yo lo que tengo que hacer es exactamente, segundos totales, resto, 3.600, me va a dar este pedacito, o como había puesto por ahí Juan, ¿sí? Segundos totales menos grados por 3.600. Fíjense que me parece interesante hacer el análisis de las dos operaciones, usando el resto y sin usar el resto. ¿Por qué? Porque si somos capaces de hacer el análisis con las dos operaciones, ¿sí? Somos capaces luego de hacer el caso de prueba. Y cuando hagamos el caso de prueba no vamos a tener operador resto, porque en la calculadora no tenemos el operador resto, ¿sí? Pero nosotros para poder resolverlo a nivel de programa, sí tenemos el operador resto y por ende lo podemos simplificar. ¿Pero se entiende? Se entiende que segundos totales menos grados por 3.600 es lo mismo que segundos totales resto 3.600. ¿Se puede ver eso? Eso es importante porque además en el desafío hay algunas preguntitas teóricas que apuntan a ese concepto. Acá lo voy a poner entonces con el resto, pero después en la ¿Puede resolución repetir, profe? numérica del problema lo vamos a poner con la resta. 3.600. Sí, ¿quién me preguntaba? Andrés. Andrés, John, sí. ¿puedes ¿Qué repetir parte? Sí. lo que acaba de decir? O sea, justo. Que en realidad Se me cortó ahí un esta poco. porción de acá, que yo tengo con signo de pregunta, la puedo obtener de dos maneras. Una manera es usando el operador resto, que es como está acá. Pero cuando nosotros tengamos esta cantidad real, hayamos hecho todo este caso, pero por nuestro camino de solución, y tengamos esta cantidad real. Ahí voy, Nataniel, ahí voy. Cuando nosotros tengamos esta cantidad de segundos totales realmente, el número de segundos totales, y queremos probar con la calculadora para obtener cuántos son los segundos que sobran, ¿sí? Cuando tengamos eso, ¿lo vamos a poder hacer con resto? ¿Ustedes vieron el operador resto en la calculadora? No.
No, no está el operador resto. Entonces, si yo quiero obtener este signo de pregunta de acá, pero no tengo el operador resto, ¿cómo lo calculo? Lo calculo como segundos totales, que es la barrita completa, menos lo que mandé a grados, que es la cantidad de grados por 3600. Y tengo el mismo número. Ah, ¿Está claro eso? ¿Se entiende? claro, ya entendí. Sí, entendí. ¿Sí? Gracias, profe. ¿Estamos entonces, Nataniel, hasta ahí? ¿Qué hicimos hasta ahora? De esta barra completa, que es un número entero de segundos, obtuve los grados y después me quedé con esta parte que todavía no es ni minutos ni segundos. Es una parte que me va a servir para calcular los minutos y los segundos, pero que todavía no es nada. ¿Está claro hasta ahí, Nataniel? Bien. Hasta ahora tengo eso y no tengo nada más. No quieran pensar en más porque todavía no hemos ido a nada más. Entonces, de esta parte de acá, tengo que volver a hacer lo mismo. Es como volver a hacer zoom, ¿no? Porque es como si ahora esta parte de acá, ¿sí? Fuera el total, fuera el segundos totales, solamente que ahora no es el total, es el segundos resto, el segundo sobra, ¿sí? Y acá me tengo que quedar con una partecita que van a ser los minutos y una última partecita, ¿sí? Que van a ser los segundos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahí ya no es tan complicado, porque del mismo segundo sobra, si yo a este segundo sobra lo divido ahora por 60, tengo los minutos, y como ya vimos antes, si a este segundo sobra calculo el resto de 60, voy a tener los segundos. Fíjense algunos detalles de estas operaciones. Como este número de acá, ¿sí? Segundo sobra, es menor a 3600, el resultado de esta operación puede ser como máximo 59, con lo cual los minutos ya están bien. ¿Me siguen ahí? ¿Se entiende eso? O sea, si segundo sobra como máximo es 3599, segundo sobra dividido 60, como máximo puede ser 59. Si quieren, agarren la calculadora y prueben. ¿Sí? Entonces ya ahí tengo los minutos directamente. ¿Y los segundos quiénes son? Y bueno, lo que quede. Lo que quede ya, segundos sobra ya son segundos. Entonces, lo que quede que no vaya a parar a minutos, van a ser segundos directamente. Entonces, a partir de ahí yo ya tengo definitivamente, ¿sí?, los grados, los minutos y los segundos de mi resultado. ¿Sí? Pero todavía no terminé de resolver el problema, porque ahora me apareció una incógnita nueva. O sea, yo dije, voy a sumar los dos ángulos en segundos, con lo cual voy a tener un número que va a ser la suma de segundos. ¿Sí? La suma total de segundos. Pero todavía no sé cómo voy a llegar a esa suma de segundos. Yo me concentré en que eso lo iba a poder resolver. Entonces, a partir de ahí, calculé mi resultado final. Pero ahora, si me vuelvo para atrás, tengo que calcular esa suma total de segundos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para hacer esa suma total de segundos? Lo primero que voy a necesitar es calcular los segundos totales, ¿sí?, del ángulo 1 y calcular los segundos totales del ángulo 2, ¿sí?, para después sumarlos. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo que los segundos totales de la suma de los dos ángulos va a ser igual a los segundos suma del ángulo 1 más los segundos, voy a poner sec suma y no simplemente ese, porque después cuando ustedes lo vean no lo van a entender. Segundos suma, sí, está bien, ángulo 1 más segundos suma ángulo 2. Generé dos nuevos problemas. Tenía un problema, ahora tengo dos nuevos problemas. El primero de los problemas es, ¿a qué es igual sec suma ángulo 1 y a qué es igual sec suma
ángulo 2. Y bueno, y ahora, ¿cómo hacemos? Alguien ahí me había empezado a decir cosas, ¿sí? Y bueno, acá yo les dejé una tablita, no sé si la llegan a ver, acá abajo les dejé una tablita, que les va a servir para este ejercicio y les va a servir también para el desafío. Esta tablita lo que hace es cómo transformo, ¿sí? Cómo hago para ir de grados a segundos y de segundos a grados en el sistema sexagesimal, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo estoy en grados, minutos y segundos, ¿sí? ¿Cuáles serán los segundos totales de un ángulo? Y bueno, serán los minutos de ese ángulo llevados a segundos más los segundos de ese ángulo más los grados de ese ángulo llevados a segundos. ¿Está claro eso? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Yo voy a tener que leer, ¿sí?, los grados del ángulo 1, los minutos del ángulo 1 y los segundos del ángulo 1. ¿Sí? Todo esto va a ser input. Y por lo tanto ya tengo mis primeros 3 datos. Los grados del ángulo 1, los minutos del ángulo 1 y los segundos del ángulo 1 son datos. Y entonces acá voy a tener que plantear una fórmula para llevar todo eso a segundos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser esto? Esto va a ser igual a los segundos del ángulo 1 que ya están en segundos, más los minutos del ángulo 1 llevados a segundo, para lo cual los tengo que multiplicar por 60, más los grados del ángulo 1 llevados a segundo, para lo cual los tengo que multiplicar por 3600, que es 60 por 60. ¿Cómo lo ven? ¿Les parece que puede funcionar así o no? ¿Qué les parece? Pero segundos yo estaría en segundos, ¿no? Ah, no, perdón, no dije nada. Me olvidé que la más y el menos te separan términos. Ah, bien. No, pero me gusta, Petra, me gusta tu idea. Pongamos paréntesis para que quede más claro. Acuérdense que si lo bello, claro, 2 veces bello, entonces pongamos paréntesis. ¿Sí? Ahí, para que quede más claro. ¿Sí? No hacían falta esos paréntesis, como bien dijo recién Petra, pero los ponemos para que quede más claro. ¿Se entiende entonces? ¿Les parece que podemos llegar a obtener los segundos suma del ángulo 1 así? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Buenísimo, entonces, lo mismo vamos a tener que hacer para el ángulo 2. O sea, vamos a tener que los grados del ángulo 2, los minutos del ángulo 2 y los segundos del ángulo 2 también van a venir de un input. ¿Sí? Con lo cual voy a tener como datos los grados del ángulo 2, los minutos del ángulo 2 y los segundos del ángulo 2. ¿Sí? Y la suma esta va a ser segundos del ángulo 2 más minutos del ángulo 2 por 60 más grados del ángulo 2 por 3600. ¿Sí? Bueno, ahora sí tenemos algo que se parece a una solución. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? Ah, están charlando con el profe Jorge. Bueno. Y fíjense que si uno piensa en términos de los datos de entrada, ¿qué tengo acá? ¿Qué es esto? Esto es el ángulo 1. ¿Y qué tengo acá? Esto es el ángulo 2. O sea que si mi problema original era la suma de 2 ángulos, es bastante razonable que mis datos de entrada sean el ángulo 1 y el ángulo 2. ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven más o menos decente al tema o no? ¿Les parece que esto puede funcionar? Sí, profe. ¿O no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿cuál era ¿ya tenemos la solución? Y hay que No, profe, expresarlo, tenemos la parcial. o sea, hay que poner en un flujo para tipo, tener más concreto y después calcularlo a mano a ver si se funciona y ahí programamos. ¿Puede ser? Me gustó el planteo, Petras. Ahora yo
prefiero calcular primero a mano, porque no me voy a poner a hacer un diagrama de flujo de algo que todavía no sé si funciona. Yo prefiero comprobar que Claro. funciona, y después de que compruebo que funciona, ¿sí? Entonces me pongo a armar el diagrama de flujo. Porque si no, quizás me tengo que poner a pensar de vuelta, y perdí el tiempo de hacer el diagrama de flujo. ¿Se entiende, Petras? Sí, profe. Entonces, ahí alguien dijo recién, ponerlo a prueba, ¿sí? Y bueno, vamos a eso. Pelen las calculadoras a mano porque va a haber cálculos que no los voy a poder hacer, me los van a tener que hacer ustedes. Así que vamos juntos. Vamos a armar acá un caso. Y lo bueno que tenemos en nuestra investigación es que al menos tenemos un resultado final, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar, para nuestro caso, vamos a arrancar que el ángulo 1 dice grados del ángulo 1 igual a, y miren lo que voy a estar mirando, ¿no? Voy a estar mirando esto. Acá tengo el ángulo 1, ¿sí? Y acá tengo el ángulo 2. ¿Estamos de acuerdo? Ángulo 1 y ángulo 2. Porque si bien esta suma está hecha con otro método, el resultado final lo tengo acá y funciona, ¿sí? Con lo cual, me sirve. ¿Estamos de acuerdo? Como dice el meme, ¿sí? Entonces, bien, vamos, grados del ángulo 1, 25. Minutos del ángulo 1, 43. Y segundos del ángulo 1, 36. Si alguien quiere dictar, se agradece. Vamos con el ángulo 2. Grados del ángulo 2, 56. Minutos del ángulo 2, 25. Y segundos del ángulo 2 igual a 30. ¿Estamos de acuerdo con esto, sí o no? Bien, Sí, profe. vamos entonces con eso, ¿sí? Vamos con segundos suma del ángulo 1. Segundos suma. Es igual a 36 más. ¿Cuánto da? Ahí me estaban poniendo, pero me perdí yo. No, pero quiero poner la fórmula. ¿Cuánto da 43 por 60? A ver si no pongo yo la calculadora. 2580. 2580, perfecto. ¿Y cuánto da? 25 por 3600. Eso da 90.000. 90.000. Bien, perfecto. 90.000.3. Y entonces, 2580 era esto. Bien. Y entonces, esta suma total me va a dar 92.611. ¿Estoy bien? 16. 92.616, correcto. 92.616. Bien, vamos entonces con... Es más, creo que puedo hacerlo así. Vamos entonces con los segundos suma del ángulo 2. ¿Qué tenemos? 30 más 25 por 60. 1500. 1500. Bien, perfecto. 1500. Más 56 por 60 por 3600, perdón. 3.130. No, ese es el 201.600. 201.600. Gracias. 600. Y alguien me había puesto por allá la suma completa 203.130. $3.130. Bien. Entonces ahora podemos llegar a los segundos totales. ¿Sí? Que es esto
más esto. ¿Cuánto dan los segundos totales? 203.130 más 92.616. ¿Sí o no? 295.746. Sí, profe. 295.746. Bien. Acá viene lo que yo les contaba de la importancia de tener esto, ¿sí? Sin tener el resto. ¿Por qué? Porque las calculadoras en general, a no ser que sea una calculadora de programador, que también las hay, y en general son software más que calculadoras físicas, las calculadoras en general no tienen ni la división entera ni el operador resto. Entonces, vamos a trabajar con la calculadora para calcular esto, porque después cuando ustedes tengan problemas en donde tengan que trabajar con esto, van a tener la calculadora para probarlo, no van a tener otra cosa. Entonces, con la calculadora, ¿cómo calculamos acá los grados? ¿Cómo calculamos los grados del resultado con la calculadora? ¿Qué hacemos? 295.746 dividido 3.600. Y de esto tomamos la parte entera. 82 da, profe. ¿Pero se entiende lo que quiero decir? O sea, si ustedes ponen en la calculadora dividido, les va a dar un número con decimales. ¿Sí? ¿Qué nos interesa de ese número con decimales? La parte entera. ¿Estamos de acuerdo? Bautista, dale. Ah, fue sin querer. Bueno, entonces me dijeron que esto da 82. ¿Sí? Y no me interesa la parte decimal. No importan decimales. Hasta ahí está claro, ¿no? Este 82 ya son los grados. Entonces, ahora viene lo que yo les había dicho antes. ¿Cómo calculo acá segundos sobra si no tengo el operador resto? Y acá es donde me vengo a esta parte de acá. ¿Sí? Yo tengo que este numerito de acá arriba son los 295.746. 746. Entonces yo lo que necesito es saber cuánto es esto de acá abajo para poder restárselo. ¿Sí? Ahí me dieron el resultado. La parte de acá abajo son 82 por 3.600. ¿Sí? Entonces, yo para calcular el segundo sobra voy a poner 295.746 menos 82 por 3.600. Una pregunta, profe. Para dividir por parte entera no tendría que ser doble guión. Acá Sí. no lo puse porque lo estamos haciendo con la calculadora y no tenemos eso. Allá sí lo usé porque es lo que voy a llevar después al algoritmo. Pero acá estoy trabajando con la calculadora para armar el caso de prueba y no lo tengo. Por eso acá puse, solo entiendo la parte entera. Ah, ok. Pero eso ¿Se con entiende? una calculadora especial, porque la común científica no tiene la opción para ver que te diga la parte entera, ¿no? No, pero vos, del numerito que ves, vos vas a ver 82 puntos, bla, 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 Sí, bla, por bla. eso. ¿Qué le sacas uno y lo dejas ahí? No, te quedás con el 82, con la parte que está antes del punto, digamos. Ah, ok. ¿Y todo lo otro? No importa. No le das Ya bolilla. está. ¿Sí? Listo. Es más, acá voy a anotar, miren. Con calculadora. Te quedás con la parte entera y a lo demás no importa. Porque lo demás en realidad va a venir acá abajo. ¿Sí? Por eso ahora necesito que alguien me haga este cálculo. 546 el resultado de esto, chicos. Lucas o alguien más y Emanuel. ¿Sí? Bien. 200. Entonces esto da 546. Fíjense cómo obtuvimos
este 546 de acá, ¿sí? Este pedacito de acá, entonces, es 546. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Y ahora qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que volver a hacer lo mismo. Fíjense, los minutos van a ser igual a los segundos sobra dividido 60. Y de nuevo nos vamos a quedar con la parte entera. ¿Cuánto da esto? 546 dividido 60. 9, profe. 9. ¿Sí? Fíjense cómo ahora lo que estamos haciendo es, esto lo volvemos la barrita. ¿Sí? Y la parte de los minutos van a ser esos. En realidad, esto total es 546. 546. Y la parte de los minutos, ¿sí? Van a ser 9 por 60. ¿Sí? 540. O sea, la parte de los minutos van a ser 540. ¿Sí o no? ¿Me siguen? Este es 540. Van a ser los minutos. ¿Sí o no? Entonces, yo ahora quiero calcular los segundos, pero sin el operador resto, ¿cómo hago? Segundos va a ser igual a segundos sobra, en realidad no, sí, segundos sobra menos segundos sobra, no, perdón, menos minutos por 60. Entonces, fíjense cómo, ¿y esto cuánto me da? O sea, esto es 546 menos 540, 6. Fíjense ahora cómo logramos, miren esto, ¿no? Tenemos que este resultado de acá eran 82 grados, 9 minutos y 6 segundos. Y nosotros logramos los 82 grados, 9 minutos y 6 segundos. ¿Solucionamos o no solucionamos? ¿Qué les parece? Sí, profe. Espectacular. Sí. Entonces, bueno, fíjense cómo si yo me vuelvo acá ahora, yo acá tengo que esa solución que me arrojó como resultado, ¿sí? Fórmulas, proceso, es más, no voy a poner fórmula acá, voy a poner proceso, me arrojó como resultado datos, proceso, resultado, ¿sí? Y un caso. Y un caso de prueba. ¿Sí? Que no lo voy a anotar acá porque se me va a hacer demasiado grande. Pero fíjense cómo vamos teniendo el resultado de cada uno de los procesos que vamos llevando a cabo, de cada uno de los pasos que vamos llevando a cabo, queda bien marcadito y claro que los pasos que nosotros vamos llevando a cabo tienen un resultado. ¿Sí? Siguiente paso, plantear el algoritmo. Siguiente paso, ahora sí, Petras, vamos a plantear un diagrama de flujo. ¿Sí? O sea, el algoritmo ya más o menos en la mente lo tenemos, pero lo vamos a representar en un diagrama de flujo. Para que todos estemos pensando exactamente lo mismo. ¿Cómo vamos? Tarde ya. Bueno, vamos rápido con el diagrama de flujo, ¿sí? El diagrama de flujo va a implementar esto que tenemos acá arriba. Esto de acá abajo, que es el caso con calculadora, no lo vamos a poner en el diagrama de flujo, ¿sí? Sino que lo vamos a implementar en base al proceso que planteamos arriba. Entonces, bien, yo voy a tratar de hacer rápidamente acá un diagrama de flujo para todo esto, que no va a ser tan fácil, pero lo vamos a intentar. Acá va el inicio, ¿sí? Voy a poner solo 2 lecturas. Vamos a poner para el ángulo 1. En realidad,
voy a poner acá simplemente grados 1, minutos 1, segundos 1. Esto significa que ese símbolo de lectura va a tomar la lectura de los 3 elementos, ¿no? ¿Sí? Y acá voy a hacer lo propio para los grados del ángulo 2, los minutos del ángulo 2, los segundos del ángulo 2. Tengan en cuenta que yo después cuando esto lo llevemos al código no voy a poner esas variables S1, M1, M2, G2, o sea, voy a poner nombres mejores de variables, ¿sí? Pero la idea queda clara en el diagrama de flujo. Entonces, ¿cuál era lo primero que teníamos que hacer acá? Obtener los segundos para cada uno de los ángulos. ¿Sí? Entonces acá teníamos segundos suma 1, ¿sí? Que era igual a ¿qué? Y acá ya estoy viendo que esto no me va a alcanzar. Era igual a ¿qué? A S1 más M1 por 60 más G1 por 3600. ¿Sí o no? ¿Cómo Sí, vamos? profe. Bien, y los segundos suma 2 Hacemos lo mismo. igual S2 más minutos 2 por 60 más grados 2 por 3600. O sea, ahí tengo los segundos, o sea, cada uno de los ángulos llevado a segundos. ¿Qué seguía después de esto? Los segundos totales. ¿Sí? Y esto tampoco me va a alcanzar. Segundos totales era igual a segundos suma 1 más segundos suma 2. Bien, seguimos. Y ahora empiezo a construir el resultado. ¿Sí? Lo que sigue es, empiezo a trabajar el resultado. Bien, vamos con el resultado entonces. Lo primero que planteábamos en el cálculo del resultado era el cálculo de los grados del resultado. ¿Sí? No, vamos a hacerlo así. Los grados del resultado entonces, ¿a qué eran iguales? Grado del resultado eran segundos totales, división entera, 3600. ¿Sí? Y después de ahí, ¿qué hacía? Calcular los segundos sobrantes. Segundos sobra era igual a segundos totales módulo 3600. No me quedó centradito el diagrama de flujo. Pero bueno, detalle menor. Y finalmente, ¿qué tengo? Y bueno, me queda calcular los minutos igual a segundo sobra dividido entero 60 y los segundos igual a segundo sobra resto 60. Entonces ya tengo todo el resultado calculado en base a lo que hasta acá vinimos trabajando. ¿Y qué me queda por acá? Mostrar el resultado. ¿Sí? Que va a tener grados, minutos
y segundos. Y terminamos nuestro diagrama. ¿Cómo lo ven? ¿Qué les parece? ¿Puede funcionar o no puede funcionar? Sí. ¿Puede funcionar? Sí. Diría que sí. Va a funcionar. Va a funcionar. Muy bien, eso es tener fe. ¿Sí? M y S las tiene que mostrar en el mismo cuadro, pueden ser en distintos. Eso ya es una cuestión de dibujo, Facu. O sea, lo podés plantear vos como te parezca. No hace falta que estén en el mismo cuadro, no es obligatorio. Como acá tampoco hace falta que las lecturas estén en el mismo paralelogramo. No hace falta. Pasa que, bueno, por ahí, para que no se haga tan largo, un choclo tan largo de simbolitos, ¿sí? Lo que hacemos es amontonamos algunas cosas en el mismo paralelogramo, como también acá amontoné algunas operaciones en el mismo cuadro de proceso, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? No es problema. Eso, lo importante, acuérdense siempre, ¿qué es lo importante? O ¿quién marca las reglas de los diagramas de flujo? Que el equipo de trabajo se entienda. ¿Quién es el equipo de trabajo? Por ejemplo, el grupo para el trabajo práctico 1. Ese es el equipo de trabajo. O sea, que las personas que están revisando y teniendo en cuenta ese diagrama, se entiendan entre sí. Esa es la clave. Si eso está, no hay problema y deciden entre ustedes cómo lo llevan a cabo. ¿Sí? En la cátedra no vamos a pedir para ninguna evaluación un diagrama de flujo, una herramienta que les enseñamos para que ustedes la usen como mejor les sirva. Por lo tanto, lo arman como ustedes prefieran. ¿Sí? O a mano alzada en un papel, o en un pizarrón le sacan una foto, o alguno querrá hacerlo en un programa de la compu. Yo lo que siempre digo es que es muy, muy importante, Tobías, ¿sí? Tener claro la implementación de solución que vamos a hacer en el código. Y si no hago un diagrama, Tobías, espero que no sea tu caso realmente, porque de verdad lo espero, porque espero que todos ustedes aprueben la materia y no verlos nunca más. No, mentira, después capaz que nos cruzamos en otro año. ¿Sí? Normalmente los que saltean el hacer el diagrama o un pseudocódigo o al menos un garabato en donde realmente haya quedado claro que lo que tengo que hacer lo tengo claro, los que saltean eso normalmente pisan el palito, ¿sí? Y les va mal en las instancias en donde tienen que demostrar que la cosa fluye, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Así que yo, que vos todavía me iría mirando con el diagrama. Bueno, gente, estamos hasta acá. ¿Qué vamos a hacer? Arrancamos con... ¿Por qué tengo la calculadora por ahí? Y no sé qué le pasó a mi calculadora, pero bueno, vamos a hacerlo. Arrancamos con el pie chart. Pie chart. Acá lo tengo. O sea, a ver, para que no se me pierda nadie, si me vuelvo al proceso, ¿sí? Ya representamos en un diagramita de flujo, que hago un mini resumen acá, lectura, proceso, resultado. Ya representamos en un diagramita de flujo, ¿sí? Toda nuestra solución. Con lo cual podemos decir que nuestra solución, ya representada en un diagrama de flujo, tiene cara de algoritmo. ¿Sí? Acuérdense que el diagrama no es el algoritmo, el diagrama representa el algoritmo. ¿Sí? Y entonces el paso que sigue es el de codificar. ¿Sí? Y nos vamos a ir al PyCharm ahora para escribir. Nos vamos a ir al PyCharm ahora. Y de paso me va quedando prolijo el pizarro. ¿Sí? Bien. Acá tenemos nuestro PyCharm. En realidad yo sigo haciendo el iconito así, no sé si es así ahora, pero bueno, no importa. Me voy a pintar acá el diagrama, así pintamos el PyCharm de este lado y vamos a crear un proyecto nuevo proyecto. Y vamos acá a práctico clase 4, plim, 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 clase 4 dijimos, 4. Y acá, sumador de ángulos. Le voy a decir que use el 310 que ya tengo configurado. Esto es muy importante, esta parte de acá es muy importante. Elegir uno configurado y si no,
tocar los 3 puntitos y ir a buscar uno del sistema y destildar, o sea, no tildar este último que dice create man script welcome main.py welcome script. Crear, este cartelito aparece cuando yo estoy tratando de crear un proyecto y ya tengo abierto otro. Bueno, vamos de vuelta. Ahí que... Profe, Sí. disculpe que lo moleste, pero no escuché bien. No hay que cliquear el que dice create no me A sale. ver, vamos de vuelta, chicos. Lo hago de nuevo, pero presten atención. ¿Sí? ¿Por qué no puedo hacer esto? Porque cada uno se dio vuelta, miró la pantalla y de repente ahora lo miró, digamos, ¿sí? Esto lo venimos haciendo desde hace 3 clases. Pero bueno, lo hago de nuevo. Acá arriba ponemos el nombre del proyecto, ¿sí? Sumador ángulos. Acá abro esta sección y selecciono en la parte de abajo, ¿sí? La versión de Python con la que voy a armar el proyecto, ¿sí? Y acá no tengo que marcar el create main.py welcome script. No lo tengo que marcar, porque eso va a crear un archivo que todavía no van a entender. Cuando estemos en condiciones de entender ese archivo, les muestro qué es lo que hace y ahí, a partir de ahí cada uno elige si lo quiere crear o no lo quiere crear. Francisco, sé que muchos hacen eso. Yo no tengo problema, cada uno es dueño de manejar en su compu las cosas como prefiera. Normalmente eso tiene 2 inconvenientes. El primero, suele pasar que los scripts que están dentro de carpetas no encuentran cuál es el Python intérprete para el script. Y lo tenés que configurar para cada uno. Y el segundo problema que tiene el crear un proyecto y tener todos los scripts de Python de IDEA dentro del mismo proyecto es que se olvidan cómo crear el proyecto. Y el día del parcial van a tener que crear un proyecto, para el trabajo práctico van a tener que crear un proyecto. Entonces yo lo que les recomiendo es, al menos créense un proyecto para cada semana, pero no pongan todo el año en un solo proyecto, porque se olvidan cómo se hace esto, ¿sí? Aproveché lo que me planteó ahí Francisco para comentar el tema que me parece importante. Cuando le dan a crear, si tenían antes un proyecto abierto, les aparece esta ventana, ¿sí? Y acá yo le voy a poner que me la cree en la misma ventana, ¿sí? Que es esta que tenía abierta, con lo cual se va a cerrar el proyecto que tenía antes. Es buena práctica tener todo organizado en proyectos. Sí, de hecho... perdón. Perdón, Valen. Le estoy contestando a Valen, como si Valen no supiera. Sí, bien. No pasa nada. Bueno, me armo un nuevo archivo de Python. Acá le quiero contestar algo a Agustín. ¿Sí? Agustín, no sé cómo vamos de tiempo, no sé si voy a llegar a hacerlo para las 2 versiones, pero después yo voy a subir una versión que es esta, que la voy a armar con variables, Agustín, y voy a armar una con tuplas. Es un lindo proyecto para usar una tupla que represente a cada ángulo, ¿sí? Pero no creo que llegue a armar las 2 versiones con ustedes, porque tenemos que ver el desafío y tenemos que ver la guía de ejercicios, ¿sí? Entonces, yo voy a armar ahora la versión con variables, como está en el diagrama de flujo, pero ¿alguien le quedó abierto el micrófono? Martina, ¿le quedó abierto el micrófono? Uy, perdón, profe. No hay problema. Ahora voy a armar la versión como está en el diagrama de flujo, con variables sueltas. Y después voy a armar la misma versión, pero con tuplas, y cuando le subo el proyecto, le subo con las 2 versiones. ¿Sí? Así les queda de las 2 maneras, porque lo que había planteado Agustín al principio, que yo dije, lo vamos a ver con el código, es una buena idea. ¿Sí? Entonces, suma ángulos.py, ¿sí? Y ahí arrancamos a trabajar. Bueno, siempre acá primero, ¿sí? ¿Qué es esto? Ahí voy, Jorge, porque si no ya me iban a avisar, ¿sí? Después lo escribo, porque no quiero perder tiempo, y acá arrancamos, ¿sí? Yo las partes de interfaz las voy a sumar después para el ejemplo que subo, ¿sí? Pero no voy a demorar ahora, ¿sí? Entonces, ahora simplemente voy a poner print sumador de ángulos. Bueno, ya saben ustedes /n, así que lo podemos usar, ¿sí? Y acá arranco. Vamos a armar la carga de datos, ¿sí? Carga de datos. Print
ingrese el ángulo 1. 2 puntos. ¿Sí? O en lugar de 2 puntos voy a usar esto que a mí me gusta. ¿Sí? Entonces, ahora, grados, ángulo 1, igual. ¿Ven cómo cambia el nombre de variable, no? ¿Cómo cambió? Input, y acá voy a meter un tabulador, y voy a poner grados. O, en realidad, ¿sí? Y acá voy a cambiar grados por minutos. Y acá voy a cambiar grados por segundos. Y tengo cargado el ángulo 1. ¿Sí? Y tengo que... Ah, bueno, ahí está contestando Jorge. Bien. Y ahora voy a cargar, voy a hacer un print acá para separar. Y voy a cargar el ángulo 2. Fíjense que, acuérdense que no tienen que estar copiando este código porque yo después se los comparto. Miren, pregunten, vean si algo no se entiende, ¿sí? Voy a la velocidad que voy porque no espero que nadie esté copiando al mismo tiempo. Entonces voy a cambiar esto por 2. Y esto tengo el ángulo 2. ¿Pueden hacerse una idea rápida en la cabeza de lo que se va a ver en la pantalla cuando yo haga eso? ¿Qué les parece? El barra T imprime un tabulador. Mira, lo mejor que podemos hacer es esto. Mira, fíjate cómo se ve. ¿Ves cómo se ve? Esto es el barra T. ¿Quién era? Mati. Esto es el barra T. Eso de ahí es el barra T. Y fíjense cómo yo ahí puedo cargar 25 minutos, 12 segundos, 36. ¿Sí? Y ahí tengo el segundo. ¿Ven? ¿Ven cómo va quedando más o menos prolijita la carga de uno y otro y con 2 pavadas? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Profe, ¿el espacio Sí. de tabulador es el mismo de tab cuando tocas tab? Claro, exactamente. En la consola estándar, ese espacio son 8 caracteres. ¿Sí? Y en esta consola son 4 porque así está armado. ¿Sí? Y de hecho, Felipe. si yo lo pusiera de este lado... Sí, Jorge. No, perdón, pensé que habías terminado. Si puedes agrandar un poco la letra para que la vean mejor. ¿Esta de acá? ¿Más todavía? Bueno, pero no vamos a ver nada de código. Bueno, ahí está. Ahí, más o menos. ¿Ahí está bien? Sí, creo que Aparece- ahí está bien. ¿Por qué aparecen los números así? Tobías, no entiendo la pregunta. Ah, ya entendí. Era esta la letra que querían agrandar. Ah, bueno, esto es parte de la terminal, Tobías. No, perdón, Ángela, sí, ahí me di cuenta después. Esto es parte de la terminal, no hay que darle demasiada bolilla. Esta la voy a achicar un poquito, si no, no vamos a ver nada. No hay que darle demasiada bolilla. Es como que la terminal ya detecta que es un número, que no es una variable y que no es una cadena de caracteres y lo pone de ese color. No hay que volverse loco. ¿Sí? Sinceramente habría que ponerse a leer a ver si tiene algún sentido específico. Tomás, decime mientras voy avanzando. Sí, de hecho te iba a decir, profe, que si la podías achicar a la letra en realidad para sacarle fotos y todo eso, así que nada, eso. Ah, bien, buenísimo. Inicio proceso. Y bueno, y ahora vamos, ¿sí? Segundos, suma, ángulo 1. Igual. Y ahí vamos. Segundo, ángulo 1. Más. Y acá habíamos puesto paréntesis. Minutos, ángulo 1. Por 60. ¿Sí? Más. Y acá habíamos puesto, en realidad lo voy a continuar abajo. ¿Sí? Más. Grados ángulo 1 por 3600. Ah. Listo. ¿Sí? Y vamos con lo mismo para el ángulo 2. O sea que este es 2.
Este es 2. Este es 2. Y este es 2. ¿Sí? ¿Qué pasó? Puso ángulo. ¿A dónde puse? Ah, acá. Muy bueno. Ahí te falta una L. Shift F6. Ángulo. Perfecto. Y 6. Ángulo. Gracias. Bien. Vamos entonces con segundos totales. Segundos totales. Igual a segundo suma ángulo 2. Suma ángulo 2. Bien, entonces tengo los segundos del ángulo 1, los segundos del ángulo 2, los segundos totales. Y empiezo a calcular resultados. Grados, resultado. Igual a segundos totales, ¿sí? División entera, 3600. ¿Ya tengo los grados resultados? Sí. Segundo sobra. Igual a segundos totales, módulo, 3600. Acá más bien que voy a usar estos operadores y voy a hacer más simples, ¿sí? Voy a hacer más simples los cálculos, ¿sí? Pero yo les quise mostrar que con la calculadora, que no tenemos el módulo, también lo podemos calcular. Bien, seguimos. ¿Qué tengo ahora? Necesito los minutos resultado. Igual a, dijimos, segundo sobra, dividido 60, ¿sí? Y los segundos resultado son iguales a segundo sobra, módulo 60. Tengo todo calculado, ¿sí? Entonces tengo fin del proceso. ¿Con qué voy ahora? Cantidad de segundos por 3600 dividido 60. Sí, también lo podés hacer así, Tomás. No hay ningún problema. O sea, a ver, yo voy con la versión más detallada posible. Pero nada impide que ustedes puedan saltear pasos si tienen absolutamente claro qué es lo que están haciendo. No hay problema con eso. Ahí el profe Jorge, mirá, había puesto, estamos más o menos en sintonía con el profe Jorge. Más o menos lo mismo. Bueno, entonces vamos con inicio resultados. Y bueno, print resultados. ¿Sí? Y acá vamos con print ángulo suma, 2 puntos, ¿sí? Y acá directamente print, voy a meter un barra T, y voy a meter grados resultado, y voy a meter, miren, acá no voy a poner, para que el símbolo me quede pegado al coso, no voy a poner el coso, sino que voy a usar un más, ¿sí? Y para usar un más tengo que transformar este valor en una cadena de caracteres. Entonces, str, esto lo vieron con él, es una de las funciones predefinidas de Python que vieron con el profe Silver la semana pasada, ¿sí? Entonces, voy a usar un barra T, después voy a usar los grados de resultado más el circulito. No. Alguien que vaya buscando la tabla ASCII me diga los ASCII, porque si no los voy a perder. Print, ¿sí? Y acá de nuevo voy a usar un barra T, ¿sí? Y después voy a usar str de minutos resultado más, y acá voy a hacer así, y print barra T, coma, str segundos resultado más, y acá voy a tener que hacer al revés.
Profe, Bien. el circulito me parece que es Shift y el que está arriba de Tab. No, porque yo tengo el teclado en inglés y ese no lo tengo acá, así que necesito a ver si sale con este. No, el Alt Oh. necesito. A ver si lo puedo copiar de ahí. Gracias. Excelente. Una Listo. pregunta, Entonces profe. tenemos ya la interfaz. Y con el 167 ahí, Tomás me lo había pasado también. Estamos de 10. Bueno, ¿sí? Print. Pin. Y un input con un presione Enter para finalizar. Y se terminó nuestro programa. ¿Sí? En realidad los resultados terminaron acá. Bien resultado. Bueno, vamos a la prueba entonces. ¿Sí? ¿Me hace falta convertir el valor? No, porque sí, podés mostrar el int, pero fíjate que acá hay un detalle. Ese más, es buena la pregunta de Lucas, ese más está sumando cadenas de caracteres. De este lado tengo una cadena de caracteres. Si yo de este lado le pongo un número entero, Python me va a dar un error. ¿Sí? Entonces, por esa razón, Lucas, Ok. estoy haciendo... sí, Lucas, de 10. Las f-string las vamos a usar más adelante, pero el problema es que todavía no vamos con esa herramienta. ¿Sí? Más adelante les voy a mostrar las f-string. Por ahora, vamos con lo que van viendo con el profe Silvio. Ustedes con el profe Silvio la clase pasada vieron que se podían sumar cadenas, ¿sí? Y las funciones predefinidas. Entonces, con esa idea de funciones predefinidas, podemos trabajar y a partir de ahí podemos llegar a implementar una solución linda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen? Sí. ¿Alguna pregunta? Más adelante yo les voy a ir mostrando cosas como las f-string, vamos a usar funciones de formateo más prolijas para armar tablitas, todo eso lo vamos a hacer durante el año. Pero trato de ir con lo que hasta ahora van viendo. Está perfecto si lo usás, nadie te va a decir nada, Lucas, pero bueno, yo voy con las herramientas que vamos viendo hasta ahora todos juntos. ¿Podría usarse? Sí, pero ¿qué va a pasar ahí? Es buena la pregunta de Ezequiel, de Alexis. ¿Qué va a pasar, Alexis, ahí? Esta coma que vos estás poniendo después de la cadena, después de los grados, te va a imprimir un espacio. Y no queda lindo el espacio en blanco entre el número y el símbolo. Cuando el número lleva símbolo, normalmente va pegado al número. Entonces, por eso tuve que usar el más en lugar de poner la coma. ¿Se entiende, Alexis? Buenísimo. Bueno, gente, vamos a la ejecución de esto a ver si lo podemos probar. Para probar esto, ¿qué necesitábamos? El caso. ¿Sí? Para probar esto necesitábamos el caso. Déjenme ver cómo hago para que podamos ver el caso. El caso está acá. Entonces lo que vamos a hacer con esto es, vamos a pasarlo de este lado. Y ahí tenemos el caso. No. Ahí tenemos el caso. Entonces vamos. Con grados. 25 grados. ¿Sí? 43 minutos. Y 36 segundos. Y después vamos con 56 grados, 25 minutos, 30 segundos. Y esto dice que el ángulo suma es 82 grados, 9 minutos, 6 segundos. Y señores, nuestro programa funciona. Lo acabamos de validar, contrastando contra un resultado comprobado, y nuestro programa funciona. Y ahora que vemos que nuestro programa funciona, vemos que esto queda como una patada en la cara. ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿No queda como una patada en la cara esto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar eso definitivamente porque queda bien feito. Entonces, en lugar de hacerlo así, lo vamos a poner así. ¿Sí? Y acá me falta esto. ¿Qué me está pasando ahí? No, entonces la coma la tengo que poner acá arriba y no abajo, debe ser eso. Ahí está. Eso está. Bien, a ver.
Probemos rápidamente de nuevo para ver si mejoró la patada en la cara. Y si mejoró la patada en la cara, 25, 43, 36, 5, 6, 25. Definitivamente la patada en la cara mejoró bastante. Bueno, gente, ¿cómo lo ven? ¿Qué les pareció? Se complicó un poquito, ¿no? No fue tan automático como la clase pasada. ¿Sí? Fíjense que seguimos con los mismos tópicos, ¿no? Seguimos con programación como secuencia de pasos. Todavía no agregamos nada. Ustedes esta semana van a empezar a ver un tema muy interesante que lo vamos a practicar el lunes que viene recién. ¿Sí? Y nos pusimos a trabajar un poco con módulo y con división entera, pero ya ir desde esta investigación que hicimos, ¿sí? Desde esto de acá, que era nuestro problema, a esto de acá, que fue nuestra solución, no fue automático. Esto es más parecido a lo que pasa normalmente. No fue automático. Tuvimos que ingeniarnos para hacer una suma con una sola unidad, entonces tuvimos que agregar todo el paso de unidades, que no lo pedía el enunciado, lo tuvimos que agregar nosotros por una cuestión de trabajar. Sí, sí, lo voy a subir a esto a partir del jueves a la tarde, Nadir. Lo subo el jueves a la tarde porque yo vuelvo a hacer el mismo ejercicio el jueves con los chicos del 1K6, no se enojen conmigo. ¿Sí? Pero como la semana pasada, el jueves a la tarde queda subido todo esto. ¿Sí? ¿Sí? Mostramos la pizarra anterior a esta, no hay problema. Ahora me falta completar acá el dibujito, pero quiero terminar con el aula virtual. ¿Sí? Tiene a otros. ¿Cómo que tengo a otros? Claro, les spoileamos el ejercicio lo del 1K6, si no. Que tenés otros alumnos, Felipe. Sí, 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 en realidad tengo el 1K6 en práctico, igual que ustedes, y el 1K14 en teórico. Así que sí, tengo varios alumnos. Me encanta esta materia. De hecho, es por lejos la materia que más me gusta dar clases. Bueno, gente, antes que nos vayamos, y así hoy los logro soltar un ratito antes. Miren, ¿sí? Vamos al aula virtual. Algunas cosas a tener en cuenta. ¿Sí? Unidad 1. Primero que nada, semana 3. Desafío 1. ¿Sí? ¿Vieron a dónde estoy, no? ¿Estamos todos? Doy un instante. Un instante, me tomo un trago de agua. Estoy en el desafío 3 del aula virtual. Perdón. Estoy en el desafío 1 del aula virtual. Me encanta el planteo de Tobías. No lo hice, Tobías, porque no hice el planteo de esa forma por una cuestión que no iba a llegar con el tiempo. Pero sí, ustedes ya con lo que vieron con el profe Silvio, podrían pedirle al usuario que cargue una cadena con el ángulo, con un formato. Por ejemplo, decirle cargar 2 dígitos para el ángulo, el símbolo de grado, 2 dígitos para el minuto, el símbolo de minuto, y 2 dígitos para los segundos y el símbolo de segundos. Y de ahí extraer los números de grado, minuto y segundos. Sí se podría hacer eso, Tobías. Sería fantástico, ¿sí? Pero no llegué a esa parte y por eso no se los pido yo. Simplemente les mostré un esquema que les puede servir, ¿sí? Para enfrentar el desafío, que era lo que hoy a mí me preocupaba. Buenísimo. Bien, entonces, gente, voy a entrar al desafío. Vamos al desafío. Estoy en el desafío. Entonces, el desafío tiene los desafíos, porque mi objetivo, los próximos desafíos
Buenísimo. Y después, que eso es lo otro que les quería mostrar, aparecen este tipo de preguntas en donde hay que contestar. La respuesta de estas preguntas está en el apartado extra de la ficha 2, en donde habla de la relación del operador módulo. Ahí está, no me acuerdo si es ficha 2 o ficha 1, pero ahí está la información para la respuesta de las clases de congruencia. No. El desafío es igual en cuanto a eso, Facu, es igual que los cuestionarios. O sea, fíjate, ahí vimos recién, esto cierra el día 1 de mayo, ¿sí? O sea que tenés todo abril para resolverlo, acuérdense de pagar la cuota. No hay que hacerlo ahora, Leonardo. Simplemente ahora, yo desde mis clases, ya les di todas las herramientas para poder enfrentarlo. La semana pasada yo les dije esperen, porque yo no consideraba que yo les hubiera dado todas las herramientas para poder enfrentarlo. Yo a partir de ahora, desde mi lado, están en condiciones de darle para adelante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, chicos? No, Profe, los datos que nos dan son los segundos totales, me imagino, en los ejercicios. Fíjate bien porque vas a tener que hacer dos programas distintos. En un caso te da los segundos totales y en el otro caso te da la hora, los minutos y los segundos y vos tenés que hacer la operación inversa. Ah, bien. Vale, gracias. Santiago había levantado la mano y mientras tanto les voy mostrando que en la No, fue sin querer, profe. actual, Fue sin querer. no hay problema. En la semana actual, que es la semana 4, acá abajo tienen la consulta clase práctica 4, ¿sí? Que tienen que resolver. 1K3 hasta las 14:05 tienen para resolver y les quedan 15 minutos, así que esto no es problema. Fíjense que esto debe ser de nuevo muy simple, como siempre, ¿sí? ¿Qué es una estructura de datos? Y bueno, ahí tenemos algunos planteos, una secuencia de instrucciones, una variable que puede contener un único dato, una variable que puede contener varios valores al mismo tiempo, y un mensaje que aparece en la pantalla. Bueno, digamos que las consultas son como para simplemente marcar algo, y ya, digamos. Chicos, ¿por qué estás tan apurado, Tomás? Se te enfría la milanesa. Sí, ya terminó la clase, chicos. Ya estoy, denme un segundo que apago un ratito esto, si los saludo. Que tengan muy linda semana todos. Muchas gracias. ¿Sí? 2 minutos, el resultado ponemos 0,2 o 2. 2, Gabriel. Por lo que leí rápido, 2, pero lean bien la consigna. Que tengan linda semana todos y ya. A ver, para que ahí se me pasó una pregunta. ¿Podría repetir dónde está lo último que mostró? La consulta, mirá, está adentro de la semana 4, consulta 4. Mirá, acá arriba tenés las unidades. Unidad 2, semana 4, ¿sí? Y ahí adentro tenés cuestionario consulta 4, registro de actividad. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por estar del otro lado. Me desconecto porque tengo que ir a trabajar. Sí, más bien, no hay problema, ya terminamos. Chao, chicos. Buena semana para todos. Chao, profe. Gracias, profe. Gracias. Chao, profe, nos vemos. Tenga buen día. Chao. Julián, no sé si tenías algo. No. Sí, tengo una duda. Dale, Julián. En el pie chart vio que cuando usted escribe le aparecen los errores con las líneas, todo eso. O cuando crea una variable. Se me corta, Julián. Te estoy compartiendo el chat para que lo veamos ahí, pero se me corta tu audio. Vio cuando usted va escribiendo que le crea líneas de errores, si está bien, si está mal. El pie Sí, chart. no le des bolilla a eso. Sí. Y cuando crea una variable le muestra un atajo, le escribe de nuevo y le muestra como un atajo. Sí. Todo eso como que me dejó de aparecer, no sé si habré tocado algo. Sí, debes haber deshabilitado el IntelliSense en el Settings, pero te averiguo si querés para el lunes que viene cómo lo volvés a habilitar, porque vamos a estar buscando en un rato, no me acuerdo dónde está exactamente. Bueno, perfecto, gracias. ¿Sí? Bueno. De todas maneras, es lo mejor que te pudo haber pasado.
Porque en esta etapa, en donde un programa de estos tiene 46 líneas, ¿sí? A toda furia, lo mejor que te puede pasar es escribir hasta el último punto y coma. Así se aprende a programar. Ajá. Bueno. Y en no sé si realidad es acá en fácil. Python no importa decir hasta el último punto y coma, porque en otro lenguaje de programación el punto y coma se usa, sino que escribir hasta la última letra, digamos. Pero de todas maneras, para el lunes que viene te averiguo dónde lo volvés a activar. Si es que el problema fue desactivarlo, se puede volver a activar seguro. Listo. Muchas gracias, Si profe. querés resolverlo antes, lo que podés hacer es desinstalar y volver a instalar el PyCharm y de esa manera lo vas a tener resuelto. Y un tutorial ahí en YouTube. Cualquiera resuelve un ratito. Yo lo resuelvo. Igual, si usted dice que es mejor así, mejor. Listo. Sí, después no, después te va a convenir que lo pongas, que lo actives de nuevo, pero te diría que va a ser realmente necesario en el segundo cuatrimestre. Listo. Gracias, profe. No hay Buena por clase. qué. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Yo quería preguntar, Martina, decime. el desafío entonces para responder todas las preguntas, ¿teníamos que usar la ficha opcional que sale como opcional? No, no no. requerís la ficha opcional. El En la desafío, misma lo ficha. único que necesitas es hacer un programa y después para responder esa parte, mira, en la ficha, no me acuerdo si era la 1, ahí lo busco y te digo exactamente, pero no me acuerdo si era la 1 o la 2. Creo que es la 2. Yo creo que es la 2. Ficha 2 de clase, ¿no? No opcional, ficha 2. Ah, bien. Si mal no recuerdo, para, porque ahora esta cosa me tapa. ¿Dónde va a caer? Ficha 2. Sí, era para saber si era la opcional o si con la de clase, digamos, ya podemos hacerlo. Ten en cuenta, Martina, que las fichas opcionales no se evalúan, ¿sí? No. Son justamente opcionales si vos querés profundizar en el tema que tratan o enterarte un poco del tema que tratan, pero no se evalúan ni se tratan en clases, ¿no? Martina, Gracias. en la ficha 2, en el apartado 5 que dice aplicaciones del resto de la división entera, está la información para contestar las preguntas conceptuales del desafío. Bien. Gracias, profe. Profe, ¿Por qué? pregunta. Diga, Matías. Para el trabajo práctico 1, el 27 de abril, ¿hay que entregar el trabajo o informar los grupos? No, el 27 de abril creo que vence. Termina. Hay que entregarlo. Bien. Hay que haberlo entregado. Los grupos Sí, los sí. van informando a partir de que se publica el enunciado, también se publica un foro y ahí ya les van a explicar cómo informar los grupos. El lunes de la semana que viene vamos a hablar sobre el trabajo práctico. Bien. Bueno, creo que no nos queda nada. Gracias, Valen. Gracias, George. Nos vemos, Felipe. Chao, Al final no lo pude hacer. Nos vemos. Nos vemos, Valentina. ¿Alguien habló ahí, dijo algo? No, yo había dicho que al final no le pude hacer co-host a Valentina porque perdí el host para cubrirle un segundito a Silvio en la clase. Ah, bueno. Pero bueno. Me hubiera avisado, Valen, y te hacía cojo yo. Pero no hay problema. Sí, yo puedo contestar en el chat sin problema. Así que no hay drama. Bueno, buenísimo. Bueno, nos chicos, vemos. Que tengan buena nos semana. vemos el lunes. Buena semana para todos. Okay. Chao, chao.